En este video vamos a ver el diseño de un filtro pasabanda activo, nuevamente basado en el uso de un amplificador operacional. La configuración que vamos a usar es la siguiente. Un amplificador operacional cuya entrada B+ se va a conectar a tierra, donde va a tener también una retroalimentación negativa dada por el valor de la resistencia 2R, una retroalimentación a través de un capacitor y que este se conecta a través de otro capacitor, lo cual nos van a dar los polos para obtener la respuesta tanto pasa altas como pasa bajas, que me va a dar en conjunto la respuesta pasabanda del circuito. A la entrada del circuito en general vamos a tener un divisor de voltaje dado por la resistencia R y la resistencia RR. ¿Cuáles son los criterios de diseño? Primero tenemos que establecer las frecuencias de corte, tanto la inferior como la superior. Vamos a determinar el ancho de banda y el Q del circuito, recordando que el Q es el factor de calidad que me dice cuánta energía va a almacenar el circuito resonante en comparación con la energía que desperdicia a través de potencia disipada. El ancho de banda lo vamos a determinar como F2 menos F1, donde F2 es la frecuencia de corte superior, F1 es la frecuencia de corte inferior. Fr, nuestra frecuencia central, va a ser igual a la raíz de F1 por F2 y el factor Q de calidad la vamos a determinar como Fr entre el ancho de banda. Entonces, aquí recordamos lo que vimos en el video de resonancia, que mi factor de calidad Q va a ser inversamente proporcional al ancho de banda del circuito. Es decir, para anchos de banda angostos, el factor de Q es grande, para anchos de banda amplios, el factor Q es pequeñito. Luego vamos a establecer el valor de C. Con ese valor de C vamos a encontrar el valor de la resistencia de entrada R a través de esta fórmula, 0.1591 entre ancho de banda por el valor de la capacitancia que estamos proponiendo. Después vamos a calcular el valor de RR que conforma el divisor de voltaje, que va a ser igual a R entre 2 veces Q al cuadrado menos 1, donde el factor Q lo estamos determinando con esta fórmula. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a diseñar un filtro pasabanda con una frecuencia de corte inicial de 50 MHz y una frecuencia de corte superior de 100 MHz. Entonces, sacando la raíz de F1 por F2, yo tengo que la frecuencia FR es de 70.7 MHz, es decir, mi frecuencia central. El ancho de banda pues, es 100 menos 50, igual a 50 MHz. Por lo tanto, el factor Q, que es igual a este valor entre este valor, nos da de 1.414. Con esos valores vamos a proponer primero el valor de la capacitancia que vamos a emplear y obtenemos el valor de R, que es de 0.1591 entre los valores que obteníamos, que nos da un valor de 318 ohms. El valor de RR, sustituyéndola en la fórmula anterior, nos da de 106 ohms. Por lo que el circuito nos queda de esta manera. Resistencia de retroalimentación de 636 ohms, que es el doble de la resistencia que yo estoy poniendo aquí. El valor del divisor de voltaje, la primera resistencia de 318 ohms. El valor de RR es de 106 ohms. Los dos valores del capacitor que son iguales de 10 picofaradios. Simulamos y obtenemos esta respuesta. Como punto máximo tenemos una ganancia de 4.75 decibeles. Entonces, restándole 3 decibeles aproximadamente, tenemos que la frecuencia de corte inferior está aproximadamente en los 50 MHz que habíamos calculado, mientras que la frecuencia de corte superior está casi en los 100 MHz. Lógicamente no estamos restando exactamente los 3 decibeles, pero es una aproximación muy válida. Es decir, aquí tenemos una diferencia de 0.1 decibeles
y aquí tenemos también una diferencia de 0.1 decibeles, por lo cual podemos observar que tenemos una buena respuesta pasabanda. Aquí podríamos suponer que esto debería ser totalmente plano, sin embargo, dado que el ancho de banda que estamos usando es relativamente pequeño, es decir, de 50 MHz, no se aprecia que esta respuesta fuera plana. Sin embargo, si hubiéramos utilizado un ancho de banda más amplio, el Q sería más pequeño y aquí tendríamos una respuesta un poquito más amplia. Sin embargo, el filtro está funcionando a la frecuencia que nosotros estamos deseando. Y esta es una buena aplicación. El circuito en la práctica se puede armar con cualquier amplificador operacional y funciona perfectamente para bajas frecuencias, recordando que el desempeño del filtro va a depender de manera significativa del tipo de amplificador operacional que estemos utilizando. No podemos utilizar un amplificador operacional cuya frecuencia máxima de operación sea, por ejemplo, 20 MHz y nosotros quisiéramos diseñar un filtro a 50 MHz. Entonces, a la hora del diseño es importante considerar todos estos factores.